Alguien me sugirió que debería poner una planta ahí atrás. Ahí está la plantita. ¿Qué tal, cipotillos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la regla número 5. Pero antes de comenzar, nada más quería mencionar que sí, yo sé que ya pasaron varios días desde el último video. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La vida se intromete en el camino de nuestros planes y entra el trabajo, las fiestas de fin de año, el cansancio, etcétera. Pero hay otro componente también que se involucra en este caso, y es que algunas de estas reglas, al menos para mí, han requerido que les dedique bastante tiempo para pensarlas, como para digerirlas mentalmente, ¿verdad? Y de esa manera poderlas transmitir, resumir y transmitir a ustedes. Así que eso le quería decir desde un principio, pero hoy vamos a seguir entonces con la regla número 5, ¿verdad? No dejes que tus hijos hagan algo que ocasione que no te agraden. Yo sé que en el título aquí no dice eso, en el texto exactamente, pero me parece que está mal traducido. Dice, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Y la traducción correcta no es exactamente esa, porque lo que Jordan está tratando de decir aquí es, no permitas que tus hijos hagan cosas que ocasionen que te desagraden ellos. Como seres humanos, tus hijos te pueden desagradar si ellos no se comportan adecuadamente. Así que definitivamente la traducción creo que está mal. Ok, habiendo dicho esto, quiero darle un par de recomendaciones. Lo primero es que si tú no tienes hijos, no creas que este capítulo no puede ser para ti. Si tú no planeas tener hijos, tampoco creas que este capítulo puede no ser para ti. Porque en cualquiera de los dos casos, si tú tienes o no tienes hijos, o si tú planeas o no planeas tener hijos, serían 4 casos, ¿verdad? Bueno, cualquiera de los 4 casos, no importa, porque de todas formas te puede servir a ti cuando tú pienses en tu propia infancia y cómo tú fuiste educado. Y tal vez eso te ayude a comprenderte más a ti mismo. Y quién sabe, quizás tal vez después de eso te den ganas de tener hijos. Bueno, yo estoy en la categoría de planeo tener hijos. No tengo hijos, pero planeo tener hijos. Así que por eso se los digo, porque he encontrado en muchos casos que uno habla con personas que sí tienen hijos sobre lo que uno ha leído y parece que no es difícil transmitirles a ellos lo que uno ha leído, que no es lo que uno sabe necesariamente, sino que es lo que uno ha aprendido de alguien más que sí sabe. Y que en este caso específicamente, en el caso de Jordan, sí tiene hijos. Entonces, es difícil porque las personas siempre como que tienden a ponerse a la defensiva cuando se habla de los niños o de los hijos, aunque no se esté hablando específicamente de los hijos de ellos en específico, sino más bien en forma general acerca del comportamiento de los seres humanos, porque todos comenzamos como niños. Así que espero que este capítulo les sirva a ustedes que tienen hijos y a los que planean tener hijos y a los que no tienen hijos también, que les sirva para poder conocerse mejor a sí mismos. Ok, sigamos. Lo primero que tenemos que entender acerca de lo que Jordan nos está tratando de explicar acá es que los niños pueden ser un problema o pueden tener problemas. Pueden llegar a convertirse en problemas, por decirlo así, en el sentido que si no están adecuadamente educados, pueden hacer cosas que nosotros no sabemos cómo manejar y nos ocasionan que nosotros mismos nos resintamos con ellos por lo que hacen. Pueda que en algún momento esto nos lleve a que perdamos oportunidades de ayudarles a desarrollarse, o sea, ponerles menos atención o algo por el estilo. Entonces, el tema es que si tu hijo o tu hija hace un berrinche en el supermercado, bota las cosas de los estantes, se tira al suelo,
eso definitivamente no hará que tú te sientas orgulloso de ese niño, sino más bien lo que va a suceder es que tú probablemente te sientas frustrado cuando no sabes cómo manejarlo. El problema de que ellos te desagraden o hagan cosas que te desagraden, en este caso, si hacen un berrinche en el supermercado, no te agrada el berrinche, pero tampoco te agrada ese niño que constantemente hace eso. Entonces, el problema es que si a ti no te agrada ese niño, al menos en ese momento específico, esto no significa que tú detestes a tus hijos, pero sí es ser sincero, es hablarte a ti mismo con la verdad y decirte, a mí no me agrada este niño que hace este berrinche. Por lo tanto, lo más probable es que tampoco le agrade a otras personas, incluso a otros niños, lo cual le puede también privar al niño de oportunidades de jugar con otros niños o de que lo inviten a la casa de otros niños, que muy probablemente eso es decisión de los padres de esos otros niños. En algunos casos también la forma en la que educamos a nuestros hijos implica que lo que les estamos enseñando puede ser no lo que tenemos como la intención de enseñarles, sino más bien todo lo contrario. Y Jordan menciona un caso, un ejemplo. Son muy bonitos los ejemplos que Jordan nos muestra o nos relata en este capítulo. Uno de los ejemplos del que nos habla él es que de un niño que empuja a su hermana menor sobre una mesa de cristal. La niña cae, no menciona si la mesa se quiebra, así que asumo que no se quebró, pero cayó la niña y la niña estaba llorando en el suelo y la madre se acerca, levanta al niño y le da unas palmadas en la espalda y le dice que no haga eso. Eso específicamente es a lo que Jordan se refiere, porque él dice, lo que esta madre está creando es un pequeño niño Dios emperador, en forma obviamente sarcástica, porque este niño lo que está entendiendo es que está bien lo que hizo, porque realmente a la hermana menor la dejó tirada en el suelo llorando, él que fue el perpetrador es el que recibe la atención y no la niña. Ahora, por otro lado, esto no lo menciona Jordan, pero ya se pueden imaginar lo que la niña entiende acerca de su relación con los hombres. Y lo mismo el niño lo que entiende de su relación con las mujeres. Así que esto es muy peculiar porque normalmente dice Jordan de que esto ocurre en personalidades, o sea, personas que tienden a no querer tomar ningún tipo de orden de parte de un hombre. Pero al mismo tiempo demuestran este comportamiento hacia sus hijos varones. Por lo tanto, están perpetuando lo que tanto critican. Antes de seguir con una lista de errores que encontré, que pude sacar del capítulo, de errores comunes, llamémoslo así, entre los padres, y después vamos a hablar un poco acerca de cómo deberíamos trabajar para establecer reglas y para establecer incentivos adecuados para nuestros hijos. Vamos a entender un poco cómo funciona eso. Dicho sea de paso que esto no solo funciona para los hijos en cierta forma, porque esto lo aplica uno en las empresas. Cuando uno crea sistemas de incentivos para sus empleados, es el mismo comportamiento, el mismo mecanismo, solamente que en este caso lo aplicaríamos a adultos, pero vamos a seguir hablando en este momento sobre los niños. Antes de entrar a esa parte, vamos a hablar un poco del origen del problema y vamos a tratar de aclarar un par de cosas. Primero, el origen del problema. Uno de los graves errores que se ha cometido es creer que el ser humano que no hay nada mejor que el ser humano cuando no está civilizado. Es decir, que el ser humano en su estado natural es mejor que el ser humano en su estado civilizado, socializado o que ha crecido en un ambiente, bajo una estructura familiar, un estado
y la forma en la que estamos acostumbrados a organizarnos actualmente. Eso es un grave error, porque eso implica que la naturaleza es menos violenta que la conciencia o el hombre que utiliza su conciencia para dominarse a sí mismo. Y esto es algo que demuestra Jane Goodall. Me parece que se dice Goodall, porque es Goodall. Jane Goodall es una científica que ha estudiado los chimpancés y se enteró o se dio cuenta en sus estudios que los chimpancés tienden a ser muy violentos, tan violentos que los jóvenes chimpancés machos se organizan en pequeñas pandillas y atacan a otros jóvenes chimpancés, o no sé si necesariamente tengan que ser jóvenes, el punto es que atacan a otros chimpancés, pero lo hacen con un sadismo increíble. Es decir, pueden hasta desmembrar al oponente, pues arrancarle las extremidades y hacer cosas muy, muy sádicas. Y si nosotros vemos la historia de la humanidad, podemos encontrar muchísimos relatos en los que los seres humanos hemos cometido actos muy, muy horribles, horripilantes a nivel de violencia. Jordan aquí recomienda que leamos La violación de Nanking, de Iris Chang. Yo no la he leído, particularmente ese relato no lo he leído, pero porque no he podido encontrar el libro y porque tampoco, ahorita tengo una lista de libros que tengo que leer, incluyendo este que me regaló mi hermana para Navidad, que finalmente lo tengo en mis manos, Mapas de Sentido, de Jordan Peterson. Este fue el primer libro que escribió él. Se tardó 15 años en escribir este libro, Jordan. Y, irónicamente, en un principio estaba gratis en su sitio web. Yo recuerdo que estaba gratis y yo no lo bajé en ese entonces. Así que ahora me ha tocado, bueno, no lo compré yo, pues me lo regaló mi hermana, pero ha tocado pagarlo, pues. Perdón por el paréntesis. Así que el tema es que los seres humanos tenemos un componente malo de violencia. No es que seamos o nazcamos, o que no nacimos con una aureola y unas alitas de angelitos. Si acaso es todo lo contrario. Presumir, o presuponer más bien, presuponer que un niño, por ser niño, es 100% solo bueno, es uno de los graves errores que cometemos. Porque entonces nuestro trato hacia ellos es así, como que ellos fueran pequeños angelitos. Lo que son es que son pequeños y son inofensivos, pero en el sentido de que no tienen suficiente capacidad, fuerza, me refiero, y tamaño para hacer daño. Al menos no a un adulto. Sin embargo, sí son capaces de tirarle un juguete de madera en la cabeza a su hermano o hermana o a su amiguito. Así que debemos tener en cuenta de que ese niño, por muy bonito que se vea, por muy rico que huele el niño, porque huelen siempre como a talco de bebé, y por tan abrazable que sea el niño y con ganas de jugar con el niño, o sea, por mucho que sea ese niño, el niño no deja de ser un ser humano. Y cuando hablamos de que sea un ser humano, significa que tiene una parte buena y una parte mala. Es decir, es capaz de hacer y cometer actos incorrectos. Entonces, eso nos debería de cambiar nuestro enfoque hacia ellos y las acciones que tomamos para corregirlos a ellos. Tenemos que también pensar en que en la historia de la humanidad, como les comentaba, han habido actos de violencia muy, muy sádicos, pero también la violencia ha venido en disminución a medida las sociedades se han ido organizando de forma hasta llegar hasta donde estamos ahora, pues de la forma moderna en la que nos organizamos hoy en día. Esto lo que implica, yo lo veo de esta forma, para mí es como que la humanidad en su conciencia colectiva de alguna manera ha venido aprendiendo a comportarse adecuadamente, aprendiendo a encontrar la manera de actuar de tal forma que nuestro actuar traiga un mejor futuro y tenga
consecuencias mejores para nosotros y para los que están alrededor de nosotros. No significa esto que seamos perfectos, porque nuestra sociedad no es perfecta. Sin embargo, si comparamos los índices de homicidios entre los cazadores-recolectores y las sociedades modernas, o sea, no se compara, pues, por muy altos que sean los índices de homicidio en países como El Salvador, bueno, que ahorita particularmente han bajado, pero Honduras y en general en Latinoamérica o en otros países, no se comparan con los cazadores-recolectores, que eran muchísimo más asesinos que las civilizaciones modernas. Entonces, el punto que estamos tratando de establecer acá es que los niños son seres humanos, al igual que nosotros, los adultos, y por lo tanto no dejan de tener una parte buena y una parte mala, una parte pacífica y una parte violenta. Si el niño a temprana edad aprende que arrebatando algo a otros niños puede obtener lo que él quiere, probablemente ese niño, ese comportamiento lo va a replicar de adulto, pero también en un entorno de adultos, es decir, perfectamente eso se puede traducir en robar. Así que tenemos que pensar en esto de esta forma. Los pequeños comportamientos que parecen insignificantes en los niños, después en la vida se pueden amplificar. Claro, en el camino hay cosas que pueden influir. La misma conciencia del individuo puede llevarle a autocorregirse. Pero en algunos casos esto puede ser muy difícil porque la persona no tiene en su conocimiento, llamémoslo así, la capacidad de entender cómo comportarse adecuadamente, porque nunca se le enseñaron desde pequeño. Y es importante porque Jordan dice que a los niños hay que socializarlos entre los 0 y 4 años. Cuando no han sido adecuadamente socializados hasta los 4 años, es muy difícil que eso se logre de ahí en adelante. Así que los que tienen hijos en este momento entre 0 y 4 años, hay que ponerle, como decimos aquí en El Salvador, hay que ponerle coco a lo que nos está diciendo Jordan. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de entrar en materia es que, bueno, ya les decía, el bien y el mal son parte de nosotros, ¿verdad? Pero lo que sí viene nato, realmente nato, es la búsqueda de atención de los adultos. Y los niños por naturaleza buscan atención de los adultos. Así que es muy importante para los niños que los adultos estén atentos a ellos, porque esto les ayuda a socializar y a hacer o aprender a ser amigos. Cada cosa que hace el adulto, al ponerle atención a ese niño, aunque no lo esté regañando, aunque no le esté particularmente enseñando algo, en realidad el niño no deja de aprender. Eso no, o sea, el hecho de que el padre o la madre o el adulto que esté responsable en ese momento no esté enseñando algo, no significa que el niño deje de aprender. Así que definitivamente creo que debe ser muy estresante ser padre porque es casi que bueno, no es casi, es un trabajo a tiempo completo de enseñanza en el que toditito lo que hago y digo está siendo aprendido por el niño. Así que bueno, si el niño no es socializado adecuadamente puede tener problemas después para tener amigos. Y esta es una cosa que yo le he escuchado bastante a Jordan hablar acerca de los depredadores sexuales o abusadores, que son personas que en sí mismos tienen problemas evidentemente, pero también andan buscando ciertas características en los niños que lo delatan como vulnerables. No pueden cuidarse solos. A ver, no es que el niño tenga la culpa de lo que hace el abusador. Nada más estoy diciendo de que esos abusadores no van a ir donde un niño que sea alguien que potencialmente se pueda defender. Y por defender me refiero a que, no sé, si un extraño se quiere llevar a un niño y tú le has enseñado a ese niño que no hable con extraños, que no se vaya con extraños, o le has enseñado adecuadamente cómo lidiar con extraños. No necesariamente no hablar con extraños, porque a veces no hablar con extraños es contraproducente, porque no es lo que hay que enseñarle necesariamente al niño. El niño hay que enseñarle cómo lidiar con extraños. Cuando un extraño se le acerca y habla con el niño tiene que saber qué hacer. En salud y seguridad ocupacional en las empresas,
Yo tuve la oportunidad de trabajar organizando esa parte en una empresa, y el consultor que habíamos contratado, que de hecho fue una de las personas con las que hablamos en este canal, Paul Vela, el doctor Paul Vela, él me dijo una frase que se me quedó grabada, y me dice: el caos se crea cuando la gente no sabe qué hacer. Por eso son importantes los simulacros, me dijo. Me llamó la atención porque realmente eso es muy cierto, y eso mismo es lo que le puede pasar a un niño en el caso de que se le acerque un extraño. Si el papá o la mamá ya le han enseñado al niño qué hacer, esta es la parte como entre comillas del simulacro, ¿verdad? Ya el niño ya sabe más o menos qué hacer, el niño va a gritar, va a morder, va a patalear o qué sé yo, pero no se va a dejar tan fácilmente. Ese tipo de niños normalmente no son a los que se les acercan los abusadores. Normalmente buscan a esos niños más dóciles que no saben qué hacer y que simplemente van a dejarse ir o qué sé yo, pues, o sea, no están adecuadamente entrenados para enfrentarse a ese tipo de situaciones. El tema es que si no están adecuadamente socializados, los niños pueden caer presa de este tipo de situaciones, pero también lo más común realmente es que puedan caer en problemas para ser amigos. Y hay otros niños ahí que no son tal vez necesariamente, obviamente no son adultos, son niños, pero también ellos ya han aprendido cómo manipular, porque tal vez no han sido adecuadamente socializados, pero ellos han aprendido la parte más negativa y son aquellos que llamamos bullies. Y estos también ya traen como ese chip implantado de que, ok, vamos a probar con este niño a ver si se deja, vamos a probar con este niño a ver si se deja, y eventualmente encuentran un niño o una niña que sí se deja molestar a tal punto que pues esa persona o ese niño puede sufrir un trauma por el bullying que le dan otros niños. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que, obviamente, no es que el niño tenga la culpa de que el otro le haga bullying, pero porque este video no es para los niños, sino que es para los padres de familia o nosotros como adultos que planeamos tener hijos, o tal vez nosotros como individuos que tal vez sufrimos de bullying, pero sí lo que les quiero decir es que si nosotros hemos hecho lo correcto para socializar a ese niño, lo más probable es que ese niño va a saber cómo ponerle un alto a ese bullying. Y por lo tanto, el bully va a decir: ah, este no se deja, voy con otro. Y esto no lo hacen necesariamente conscientemente, pero, o sea, porque ellos lo que han aprendido es ir probando, ir probando, ir probando. Los niños se comportan de esa manera. Jordan mismo lo explica acá, que los niños pareciera como que son cieguitos buscando la pared. Ellos van a ir probando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y lo que ha pasado es que para ese bully, probablemente en su primera infancia, ese tipo de comportamiento es el que le funcionó con los adultos, porque le consintieron cosas como la que hizo ese niño que empujó a su hermanita sobre una mesa de cristal, por ejemplo. O sea, le consienten ese tipo de cosas, entonces el niño entiende que así es como funcionan las cosas. Entonces viene y lo replica con otros niños. O sea, básicamente los niños están como experimentando dónde y cómo funciona esto. Esto que aprendí, lo voy a seguir probando. Estos niños que después tienen problemas porque no han sido adecuadamente socializados pueden tener problemas para ser amigos. Esto no, Jordan no necesariamente habla de bullying en este capítulo, pero sí lo mencionan en capítulos anteriores. Todo esto que les acabo de mencionar lo mencionan en capítulos anteriores, así que no está tan lejos de la realidad. Entonces van a tener problemas para ser amigos, pueden que sufran de bullying y posiblemente durante su adolescencia se aíslen y se depriman. No van a buscar compartir tiempo con sus amigos o amigas, sino que van a buscar aislarse en su cuarto o por sí solos, porque relacionarse con otros se convierte en un estrés demasiado fuerte para ellos como para lidiar con eso. Y dudan mucho de sí mismos, porque me imagino que porque cuando actúan, la reacción que obtienen de la sociedad en general, en este caso de sus amigos, no es la que obtuvieron de sus padres, entonces les causa un error y eso los puede ocasionar que digan: mejor me quedo quieto y me quedo solo, porque ya vi que cada cosa que hago me puede equivocar, ¿verdad? Me puede ocasionar que me rechacen o cosas así. Entonces, este tema después el problema es que ya de adultos puede ocasionar que carguen un resentimiento y una como violencia atrapada ahí, ¿verdad? Una venganza atrapada en sí mismos que quieren soltar ya después de adultos. Hay que tener cuidado con eso. Es necesario por eso que corrijamos
o que ataquemos el problema de forma oportuna en los primeros años, de ser posible. Porque lo que no le enseñen los padres a los niños, pues la vida se los va a enseñar. La verdad es que, por eso es que les digo de que este capítulo no necesariamente es solo para aquellos que tienen hijos o planean tener hijos, sino que también es para aquellos que se quieren conocer mejor a sí mismos, porque vale la pena pensar en todo esto acerca de nuestro propio crecimiento. La vida, la realidad, nunca nos deja de enseñar. En la Biblia hay un versículo que dice: la sabiduría grita en las calles. Y es porque la realidad nunca nos deja de enseñar. El problema es que nosotros dejamos de aprender, dejamos de tener los ojos abiertos para aprender. Damos por sentados muchas cosas, creemos que las cosas simplemente son así, y tal vez no nos damos cuenta que por muy buenos que hayan sido nuestros padres, porque ningún padre es perfecto, nuestros padres probablemente hicieron el mejor esfuerzo que cualquiera pudo haber hecho para que nosotros fuéramos personas de bien en la vida, pero es como les digo, es un trabajo de tiempo completo. Y cuando digo un trabajo de tiempo completo, es un niño requiere 100% de tu atención el 100% del tiempo, y eso es imposible. Así que evidentemente siempre van a quedar ciertos vacíos. Entonces nosotros, los que son padres y los que vamos a ser padres, lo que debemos procurar es cubrir los temas más importantes y más medulares en la educación de nuestros hijos, para que más adelante no les cueste tanto y los vacíos que queden que no sean tan relevantes. Pero el tema es que si nosotros tuvimos algún vacío por aquí o por allá en nuestro crecimiento, pues podemos ponernos a pensar ahora, bueno, tal vez yo tengo que repensar esto. Tal vez las cosas no son tan blanco y negro como yo pensaba. Tal vez yo tengo que madurar un poco más en esta parte. Y esto es conocerse a sí mismos. Ahora, otro tema que hay que quitar del camino, porque ya hablamos acerca de la violencia, ya establecimos que la violencia es natural. Por allá en otro capítulo, en el que hablábamos acerca de las amistades, hablábamos acerca que la violencia es el estado natural. Y lo podemos ver en la historia. Por siglos y siglos y siglos han habido guerras, han habido contiendas. De hecho, pues los 10 mandamientos incluyen no matarás, lo cual es peculiar porque algo que pareciera tan obvio para muchas personas, porque es bien fácil decirlo, pero eso es evidente. En las civilizaciones que se empezaban a organizar, decir no matarás explícitamente implica una aceptación, una racionalización de que matar está mal, pero no implica que sea obvio, porque si fuera obvio no lo hubieran escrito. Obvio es que hay que comer. No veo en los 10 mandamientos que diga tú comerás 3 veces al día, porque eso es así es. Pero no matar no es tan evidente, aunque para nosotros hoy en día eso parezca. Así que eso nos debería dejar claro de que el tema de que la violencia o que los niños no pueden ser violentos o no pueden ocupar la violencia, aunque a esa escala pequeña, porque ese es el tema, que lo hacen en una escala tan pequeña que no parece ser violencia. Pero lo es. Lo que pasa es que es a la misma escala del niño. Y es una gran oportunidad en ese momento, porque ese es el momento para corregirlo. Porque si lo corregimos en ese momento, en una escala pequeña, ya cuando sea adulto, ese niño no lo va a hacer a la escala del adulto, que va a depender mucho de a qué nivel de capacidad o de alcance tenga ese adulto. Porque Hitler, por ejemplo, hablando de Hitler, o de Stalin, o de Mao, o de, ¿cómo se llama?, Charles Manson, y todos este tipo de personas que son famosas por su nivel de maldad, tenían un alcance muy grande. Al menos los que estaban al frente de una nación entera tenían un alcance y un poder tan grande que si se hubiera detenido ese comportamiento en su infancia, muy probablemente no hubieran llegado a eso. Así que tenemos que ver la infancia de nuestros hijos y la nuestra misma también, si queremos
ir a buscar nuestro pasado, tenemos que ver eso como pequeñas muestras a pequeña escala de lo que podría pasar a la escala que sea cuando ya seamos adultos. La vida nunca nos deja de enseñar. Nosotros somos los que dejamos de aprender. Otro tema que quiero quitar de la... Bueno, no yo, pues Jordan lo quiere quitar de la mesa, es la idea de que los niños no necesitan ser educados. Que un niño... Que más bien la pregunta, por decirlo así, de por qué un niño debería estar sujeto a algo. Pues esto es como se llama él lo llama el adultismo. No sé si así se llama o si él le llama así, pero así lo menciona en el libro. Y piensen en como una analogía de racismo, pero en el caso de adultos y niños. O sea, a mí me pareció impresionante que existiera esta línea de pensamiento, pero por eso mismo hay que quitarla del camino. Deben estar sujetos a los adultos, los niños, primero porque dependen de ellos, dependen de los adultos que los cuiden, que los alimenten y que los eduquen. Entonces, no pueden estar simplemente ahí como que fueran, no sé, casi que dejarlos a la buena de Dios, a la buena de la naturaleza, que se críen solos. Porque esto también implicaría que el niño va a saber qué es lo mejor para él o ella desde que nace. Pero los niños no son animalitos, o sea, no son como esas cuadrúpedos que nacen y a las 2 horas ya están de pie y hasta ya pueden correr y huir de los depredadores. Los niños no son así. Como dependen de los adultos, es mejor que se comporten de forma adecuada para poder aprovechar al máximo ese adulto. Y cuando digo aprovechar me refiero a aprender al máximo de ese adulto. Para tener ese afecto y esa atención genuina del adulto. Por lo tanto, le conviene a ese niño comportarse de tal forma que sea agradable para el adulto. Otra cosa, es que los dictados de los adultos no son arbitrarios, no son al azar, no son antojos necesariamente, sino que más bien se rigen por un contrato social funcional. Es cierto, todos tuvimos experiencia con nuestros padres que de repente ¿por qué? Porque yo digo, porque yo soy tu tata, porque yo soy tu nana. Claro, evidentemente ya cuando llegamos a esos niveles es porque ya hicimos algo que definitivamente hizo que nuestros padres no dijeran, no tengo tiempo para estar explicando. Y no estoy criticando a los padres, porque yo al menos puedo decir que cuidar a un niño o una niña no es algo fácil cuando me ha tocado hacerlo por 2 horas o 3 horas y pensar en hacerlo por años es algo sumamente difícil. Así que mi respeto para los padres de familia en realidad, o sea, de verdad que esto no es una crítica, esto es más bien, por mi lado, es un intento de aprender a hacerlo de la mejor manera posible cuando sea mi oportunidad, cuando venga el momento en que lo tenga que hacer yo, pero también por otro lado es tratar de ayudarle a los que están ya en eso a aprender a hacerlo de la mejor manera. Bueno, Jordan habla acerca de las expectativas del mundo social, lo voy a leer. Esto no significa asumir la imposición de una conformidad ideológica enajenada, sino al contrario, que los padres deben recompensar aquellas actitudes y acciones que faciliten el éxito de sus hijos en el mundo, que se abre más allá de la familia, así como utilizar las amenazas y el castigo cuando sean necesarios para erradicar comportamientos que conduzcan a la desgracia y al fracaso. Literalmente es corregirlos hoy para que mañana, en el futuro, les vaya bien. Pero también no es la imposición de una conformidad ideológica enajenada, sino porque es que el tema es, la realidad es mucho más grande que nosotros. El tiempo es mucho más largo que nuestra propia existencia. Y nosotros hemos llegado hasta donde estamos, no por nuestra propia cuenta. Y este es el tema a veces de las personas que tratan de ir en contra de la realidad, que se les olvida que estamos aquí después de años de evolución física para llegar a hacerlo, para tener 5 dedos, una cabeza, 2 pies y así, y todo el sistema nervioso y toda la complejidad de nuestro cerebro y nuestros cuerpos han venido evolucionando por millones de años. Y no solo eso, sino que también nuestros sistemas sociales han venido en constante evolución y cambio durante miles de años que nos han traído hasta el día de ahora, en el cual ahora en nuestras civilizaciones hay muchos menos homicidios que en las civilizaciones pasadas. Hay muchos menos guerras que en las civilizaciones pasadas. No digamos
No digo que seamos perfectos, pero hay mucho menos. Es decir, algún avance ha habido. Y esto ha tomado miles de años. Así que alguien venga con alguna ideología a decir, no, esta es la mejor forma en la que debemos existir y esto es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija, es muy peligroso porque lo que le estás enseñando a ese niño no es la realidad, es más bien tu concepción de cómo debería ser el mundo, pero, a ver, el niño no se va a enfrentar a eso. El niño se va a enfrentar con una realidad que se viene gestando por millones de años. Y si tú con tus 20, 30, 40, 50, 100 años que tengas, crees que tú vas a cambiar esos millones de años de cambios y progresivos hasta llegar hasta donde estamos, y le vas a enseñar eso a ese niño para que sea una persona de bien en la sociedad, vas a fallar porque no es la misma sociedad a la que el niño se va a ir a insertarse, sino que tú le estás enseñando una sociedad que no existe, un ideal, ¿verdad? Que no existe. Así que lo mejor es hablar con la verdad. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad es biológica, por un lado, esa es la realidad. La sociedad es una realidad tal cual está, etcétera. Ahora, tú puedes tratar de ayudarle al niño a entender las cosas, pero a entender ciertas cosas, pero debes enseñarle cómo enfrentarse a la realidad, no solamente a tus ideales, ¿ya? O esa sociedad ideal que tienes en tu mente o idealizada, que es la ideología. Esa es la ideología que puedes tener. Así que es mejor, punto número uno, aceptar la realidad y enseñarle a tus hijos a enfrentarse a esa realidad y a comportarse de la mejor manera en esa sociedad que sí existe. Ok, hoy sí, vamos a hablar un poco de los errores que cometen los padres. No sé si decir los errores comunes, pero me imaginaría que son los más comunes que yo hayan identificado. Lo primero es no reconocer que tú no eres perfecto y que sí puedes tomar venganza contra tus hijos. Y claro, hay casos de casos, hay extremos, ¿verdad? Hay gente que toma venganza contra sus hijos y atenta contra sus vidas. Pero esos son casos bien extremos, que no están bien, están muy mal. Pero hablemos más bien de la mayoría de las personas. Cuando toman venganza contra sus hijos va a ser un poco más sutil, no va a ser tan violento. Es decir, si ese niño que hizo berrinche en el supermercado me tiene molesto, probablemente me tiene resentido también porque me hizo pasar una gran vergüenza, o tal vez es quinta vez que lo hace y yo ya estoy cansado de ese comportamiento y me siento frustrado porque no sé cómo manejarlo. Probablemente cuando llegue a la casa, al niño yo ya lo regañé, lo castigué, lo que sea, pero yo puedo seguir con ese, aquí decimos en El Salvador, con ese cassette, ¿verdad? Dando vueltas. Y existe la posibilidad de que el niño ya se le haya pasado, ya ni se acuerde del tema, se va, hace un dibujo en un papel y después me lo lleva y me dice, mira papá, mira lo que hice, y tal vez yo estoy tan resentido que yo solo lo ignoro, o le hago un comentario como que, sí, está bien, o qué sé yo. Probablemente esa era una oportunidad para, no sé, incentivar la creatividad del niño, tal vez pues felicitarlo por haber hecho ese trabajo en el papel, en ese dibujo, qué sé yo, pues, o sea, por haber hecho algo bueno, porque es mejor que esté dibujando a que esté metiendo el tenedor en el tomacorrientes, por decir algo así. Entonces, hay que entender que ese niño está buscando la atención de su padre. Entonces, la va a obtener de una forma o de otra. Así que es mejor darle atención por ese dibujo que por la travesura. Pero si yo estoy resentido en ese momento, estoy molesto y por eso yo no le pongo la atención necesaria al niño, pierde esa oportunidad y eso puede causar repercusiones más adelante en el comportamiento del niño. Así que no conocerte a ti mismo, no darte cuenta que tú eres capaz de hacer algo así, primero hay mucho trabajo que hacer en ti si es así, porque debes desarrollarte, debes arreglarte a ti mismo, fix yourself. Cámbiate a ti mismo, arréglate a ti mismo, date cuenta de la verdad acerca de ti mismo y entérate de que sí puedes ser esa persona que se comporta de esa manera ante sus hijos o contra sus hijos. Eso es súper importante porque
Si decidimos ignorarlo, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a arreglar nada. La otra es algo que habíamos hablado, que es creer que los niños son buenos por naturaleza. Ya hablamos de eso. No lo son. No son solo buenos. Otro error es querer ser amigos, nada más. O sea, tener miedo a que los niños dejen de querernos a nosotros. Y por eso no querer castigarlos, no querer educarlos, no querer enseñarles, sino que más bien buscar la forma de caerle bien al niño. ¿Ya? Pero la verdad es que los niños van a tener muchos amigos en la vida. Pero padres solamente van a tener dos. Y en algunos casos uno. Así que no debemos desaprovechar la oportunidad de ser padres. Padres de verdad. Otro tema que también ya hablamos y ya quitamos de la mesa es creer que los niños saben qué es lo mejor para ellos. Pero ya dejamos claro de que eso no es así. O sea, claramente lo podríamos ver con la alimentación. Déjale a un niño que se alimente solo y vamos a ver qué es lo que elige comer. Si no son dulces, cereales o con azúcar o cosas así, pues, o sea, el niño rara vez va a decir, ve, yo voy a ir a comprarme una ensalada, pues, por ejemplo. Otro error es dejarlos ser para no suprimir su desarrollo. Esto es similar al anterior. Significa que estos son esos niños que hacen berrinche y lo hacen hasta conseguir lo que quieran. Y eventualmente los padres se los consienten. Entonces ellos aprenden que esa es la forma de obtener las cosas. Entonces la influencia y la dirección de los padres y de la sociedad en general es de vital importancia para los niños, para que ellos estén conscientes de que su comportamiento no es el adecuado para funcionar adecuadamente en la sociedad. Otro problema, otro error es creer que el castigo y la disciplina suprimen la creatividad. Pero ya está comprobado de que realmente lo que más motiva la creatividad es la escasez o las limitaciones. Y bueno, lamento poner este ejemplo, pero es el único que se me viene a la mente. Ustedes ya todos hemos escuchado casos que las personas en prisión hacen cosas increíbles para crear armas. O sea, yo he escuchado que forman armas de cualquier cosa que puedan tener en sus manos. Un lapicero, un cepillo de dientes, los catres, incluso de papel. Entonces, la creatividad en ese caso no ha sido suprimida por el castigo, definitivamente. Así que ese argumento está descartado. Otro error es no darse cuenta que disciplinar es un acto de responsabilidad. No es un acto de venganza, no es un acto de enojo, sino que es responsabilidad para que el niño se comporte bien. Otro error es pensar que el niño solo llora porque está triste, o porque quiere algo, o porque le duele algo, o porque tiene hambre, qué sé yo, pero realmente Jordan nos explica claramente acá de que se han hecho como estudios del rostro de los bebés cuando están llorando y han descubierto de que hay diferentes tipos de llanto. No es que el niño solo llore cuando tiene hambre o porque algo le duele, sino que hay llanto también que refleja emociones como la ira. O sea, el niño puede estar llorando porque está tan enojado que está llorando. O porque tiene hambre o porque algo le duele. El punto es que hay diferentes tipos de llanto que pueden ser ocasionados por diferentes razones o emociones que puede tener el niño. Entonces, hay que saber cómo, o sea, saber eso, porque si no, lo que va a pasar es que cada vez que el niño llore, yo le voy a ir a dar a la pacha, o le voy a dar un dulce, o le voy a dar un juguete, o le voy a poner el teléfono, cuando tal vez yo lo que tengo que hacer es dejarlo llorar, para que se dé cuenta de que así no va a resolver nada. Otro grave error es corregir muy tarde. Mientras más pronto se corrige, mejor. Mientras más pronto, después de cometer un error, una acción equivocada del niño, mientras más pronto corrijas esa acción, mejor. Porque la asociación va a ser más inmediata. Para el niño, la conexión entre esta acción y este castigo va a ser más efectiva. Así que va a entender más claramente que ese tipo de acciones incorrectas no funcionan, no es la forma de obtener lo que necesita. Otro error es tratar de proteger al niño de toda la maldad, así como el cuento de la Bella Durmiente, que invitan a toda la gente a su fiesta cuando nace la Bella Durmiente, pero dejan por fuera a Maléfica, que es la representación del mal.
Entonces, eso es como, como cuando de repente tú ves que los niños van a salir a andar en bicicleta, pero salen como que casi que con una armadura de medieval, ¿verdad? Porque están tan protegidos y quizás, voy a exagerar, pero imagínate ponerle espuma a todas las paredes, todos los postes, a cualquier cosa donde el niño pueda golpear para que no se vaya a golpear. Esa sobreprotección del niño, que no se exponga al mal, también es un error, porque la labor del padre o de la madre, de los padres, no es proteger al niño del mal necesariamente, tampoco es como que lo vas a ir a exponer a peligros innecesarios, pero a ver, todos los niños aprenden que si se caen se levantan, pero si cuando el niño se cae, llora, y cuando llora recibe tanta atención que se da cuenta que, si yo me hago la víctima, voy a recibir más atención. Realmente le estamos haciendo mucho daño porque imagínate ese comportamiento ya de adulto. Entonces Jordan explica el cuento de la Bella Durmiente. Se lo voy a leer. En la película de Disney, La Bella Durmiente, el rey y la reina tienen una hija tras una larga espera, la princesa Aurora. Preparan un gran bautizo para presentársela al mundo, ceremonia a la que invitan a todas las personas que quieren y que honran a su hija recién nacida, pero se les olvida avisar a Maléfica, pérfida y malvada, que es esencialmente la reina del inframundo o la naturaleza en su versión negativa. En términos simbólicos, esto significa que los dos monarcas están sobreprotegiendo a su querida hija, montando a su alrededor un mundo que no contiene nada negativo. Pero al hacerlo, no la protegen, sino que la debilitan. Maléfica maldice a la princesa, a la que condena a muerte a los 16 años por un pinchazo con el uso de una rueca. La rueca gira como la rueda de la fortuna, mientras que el pinchazo, que produce sangre, simboliza la pérdida de la virginidad, una señal de la mujer que se abre camino dejando atrás la niñez. Afortunadamente, el hada buena, el elemento positivo de la naturaleza, rebaja el castigo a la inconsciencia, reversible con el primer beso de amor. Los aterrados reyes se deshacen de todas las ruecas que hay en el país y ponen a su hija en manos de las empalagosas hadas buenas, que son 3. Siguen adelante con su estrategia de ir apartando todo lo peligroso, pero al hacerlo dejan a su hija en un estado de ingenuidad, inmadurez y debilidad. Un día, justo antes de que Aurora cumpla 16 años, se encuentra a un príncipe en el bosque y se enamora en el momento. Partiendo de cualquier criterio más o menos normal, algo así ya es un poco exagerado. Entonces se pone a lloriquear lamentando tener que casarse con el príncipe Felipe, con quien se la prometió de niña, y se derrumba en llantos cuando la llevan a casa de sus padres para su fiesta de cumpleaños. Es justo en ese momento cuando se manifiesta la maldición de Maléfica. Tras la puerta de un portón del castillo aparece una rueca. Aurora se pincha el dedo y cae inconsciente. Se convierte así en la Bella Durmiente. Al hacerlo, de nuevo simbólicamente, prefiere la inconsciencia al terror de la vida adulta. Algo similar suele ocurrir a nivel existencial con los niños sobreprotegidos, que pueden hundirse y entonces desear la bendición que supone la inconsciencia, cuando se enfrentan a su primer contacto directo con el fracaso, o peor, con la auténtica perversidad que no consiguen o no quieren entender y contra la cual no poseen ningún mecanismo de defensa. Me parece increíble la forma en que Jordan ocupa estos cuentos, porque jamás los había escuchado interpretados de esa manera. Lo mismo se hace con Peter Pan. Pero queda claro el mensaje de la Bella Durmiente, y es que la labor de los padres no es proteger a los niños de todo el mal, es enseñarles a los niños cómo enfrentarse a todas las situaciones posibles de la vida, que pueden incluir cosas buenas y cosas malas. Al igual que estábamos hablando previamente de cómo enfrentarse o cómo lidiar con un extraño,
no es de enseñarle al niño no hables con extraños. Esa es una forma de protegerlo. Y digamos que está mitad bien, pero también está mitad mal, porque ¿qué pasa si el extraño realmente se le acerca? Y el niño está solo, la niña está sola. ¿Qué va a hacer? Tiene que saber qué hacer. Tiene que saber cómo enfrentarse a ese mal. Entonces, la labor de los padres, como decíamos previamente, es una responsabilidad. Y la responsabilidad es enseñarle a ese niño cómo enfrentarse, cómo manejarla, hacer las cosas bien, pero también cómo enfrentarse a los fracasos, también cómo enfrentarse a la maldad en el mundo, etc. Esa es la responsabilidad que tienen los padres. Y por último, bueno, el adultismo, que ya lo hablamos. Ya hablamos bastante acerca de posibles errores, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de cómo debemos hacerlo. Para esto tenemos que entender también cómo funciona la mente de los niños. O sea, acuérdense que los niños cuando nacen no es que sean menos inteligentes que los adultos. O sea, los niños están desarrollando toda su capacidad en su infancia. Pero lo que están haciendo es como cuando tú aprendes algo nuevo. Si aprendemos a veces de forma incremental, o sea, como por estratos, por decirlo así. Como imagínense una pirámide, aprendemos primero unas bases y luego sobre esas construimos otro aprendizaje y otro aprendizaje y otro aprendizaje. Así que imagínense que en esas bases se establecen en los primeros 4 años de la infancia. Así que prácticamente todo lo que venga después está aprendido construyendo encima de esas bases. Por eso es que la Biblia dice que si verdaderamente queremos ser buenas personas, debemos nacer de nuevo, porque prácticamente lo que esto implica es que vayamos para atrás a las bases y las ajustemos, corrijamos, para que todo lo demás se ajuste. Prácticamente eso es nacer de nuevo. Entonces, la labor de los padres es darle la atención suficiente al niño. El niño lo que necesita es atención. En esa atención, casi que automáticamente va incluida una educación al niño. Porque el niño va a aprender, ya sea por lo que tú le enseñas, pero más por lo que observa. Así que nunca vas a dejar de enseñarle a ese niño. Siempre va a estar aprendiendo. Entonces, se le debe ayudar al niño a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y es por eso que es importante que también tú actúes de la forma adecuada. Porque los niños van a estar viendo. Si tú le dices a los niños, no mientas porque eso es malo, pero el niño puede ver que tú le estás mintiendo a otras personas, eso ocasiona un conflicto. Algo no encaja, algo no tiene sentido. Porque, o sea, y después eso se viene a cuestionar en la adolescencia, por decir algo, y bueno, uno se termina revelando, etc. Es importante que seamos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y esto no solo aplica para los niños, realmente aplica también para las empresas. Yo he tenido experiencias en las que las empresas dicen una cosa al público en general, pero al interior de la empresa no se vive eso, y eso imposibilita el compromiso, porque los seres humanos vemos eso, aunque sea inconscientemente, y nos ocasiona choque. Así que bueno, debemos establecer qué es el bien, qué es el mal, y eso son prácticamente establecer límites. Y para poder establecer esos límites debemos establecer reglas. ¿Qué reglas tenemos que establecer? Bueno, pues las que produzcan los comportamientos que le permitan al niño tener éxito en la vida. Y aquí podemos remitirnos a lo que hablábamos en uno de los videos anteriores acerca de qué es lo que es bueno para el niño hoy. Bueno, lo hablábamos en este caso para nosotros, pero vamos a enfocar al niño hoy. Que es bueno para el niño hoy, pero que también lo sea bueno para el niño en el futuro. Y que es bueno para el niño y para sus padres hoy, y que también lo sea bueno para el niño y para sus padres en el futuro. Que es bueno para el niño hoy, para sus padres hoy, para sus amigos hoy, para su familia, para la sociedad en general hoy, y que también lo sea para todos ellos en el futuro. O sea, eso restringe un montón el rango de acción. O sea, eso establece un montón de como una ciudad amurallada, ¿verdad?, alrededor de la conciencia del niño, que le permite actuar de tal forma que lo que haga a ese niño sea lo mejor que se puede hacer. Ahora, la gran pregunta es cómo logramos que lo haga. Le voy a leer otra vez. Las emociones, las positivas y las negativas, presentan dos variantes,
apropiadamente diferenciadas. La satisfacción, técnicamente la saciedad, nos señala que lo que hemos hecho estaba bien, mientras que la esperanza, técnicamente un incentivo, nos indica que algo placentero va a ocurrir. El dolor nos hace sufrir de tal forma que no repetimos las acciones que nos hicieron daño a nivel personal o nos condujeron al aislamiento social, puesto que la soledad técnicamente también es una forma de dolor. La ansiedad nos hace alejarnos de las personas dañinas y malos lugares para que no tengamos que sentir dolor. Todas estas emociones tienen que equilibrarse unas con otras y deben evaluarse minuciosamente en cada contexto, pero todas ellas son necesarias para que sigamos con vida. Esto significa que existen emociones positivas y negativas y ambas tienen su utilidad. Así que aplicando esto a la educación, pues básicamente lo que tenemos es un sistema de recompensa y castigo, básicamente. Las recompensas sirven y hay una idea bastante romántica que debemos educar a nuestros hijos solamente a base de recompensas y no castigarlos. Tiene cierto sentido, pero es incompleto. Yo les da el ejemplo del experimento, o más bien ya no era experimento, fueron los resultados de lo que hizo B.F. Skinner, que él entrenó aves para que hicieran prácticamente cualquier cosa. Estas aves podían jugar incluso como una forma de ping-pong, y cada vez que ganaban un punto les daban comidita, ¿verdad? Algo de comida. Un incentivo, una recompensa. Llegaron a tal punto que B.F. Skinner fue contratado durante la Segunda Guerra Mundial para utilizar esas aves como guías básicamente guía suicida para guiar los misiles hacia sus objetivos. Entonces, realmente lograr eso en un ave es algo muy complejo, pues, o sea, es algo muy difícil. Requería una cantidad de atención exagerada. O sea, él tenía que estar pendiente del ave, y cuando el ave hacía la más mínimo movimiento que asemejara a lo que él quería que el ave hiciera, le daba un premio. Y así poco a poco hasta que lograba el comportamiento completo. Pero tenía dos desventajas. Una es que evidentemente requería una atención permanente. Nadie tiene ese tiempo. Y la otra es que las aves bajaron a 3/4 partes de su peso normal porque se estaban muriendo de hambre, básicamente. O sea, cuando llegaban a ese punto de hambre, solo hasta ahí estaban lo suficientemente motivadas para hacer lo que B.F. Skinner quería que hicieran. Entonces, no creo que queramos hacer eso con nuestros hijos, definitivamente. No tenemos el tiempo y tampoco queremos que se mueran de hambre. Así que las recompensas pueden ser algo útil, pero no es completo, no es la forma completa y adecuada de educar a nuestros hijos. Es una parte de la educación, pero no es todo. Así que debemos también aprender a utilizar las emociones negativas. Es decir, al final esto repercute en un castigo. Ahora, como les decía antes, no se trata de aislarlos del dolor, sino de enseñarles cómo enfrentarlo de la mejor manera. Cuando tú le dices a tu hijo que está comportándose inadecuadamente, le dices, vete a tu cuarto y no salgas sino hasta que tú ya hayas pensado si tu comportamiento estuvo bien o no. Y lo mandas al cuarto, lo que le estás enseñando al niño es a dominarse. Y dicho sea de paso, esto también lo menciona él, el aislamiento produce una forma de dolor que es comparable al dolor físico. Así que no piensen de que mandarlo al cuarto no es un castigo, ¿verdad? O no es un dolor para el niño. No hay que engañarse, eso está muy claro acá. Entonces es de enseñarles cómo lidiar con eso. Ahí le estás enseñando al niño, vete a tu cuarto y aprende a dominarte a ti mismo. Aprende a pensar en lo que tú has hecho y a reflexionar si lo que tú has hecho está bien o estuvo bien o no. Y luego sal, y una vez que tú aprendas a dominarte, entonces vas a ser apto para poder socializar con nosotros. Y ahí básicamente está una enseñanza de vida para el niño y para todos nosotros. De hecho, voy a
voy a ponérselos acá porque en este momento que estoy grabando no tengo, no me puedo de memoria ese versículo, pero hay una parte en la Biblia que dice que el que conquista una ciudad es un hombre fuerte, algo así. Pero es más admirable el que se domina a sí mismo, no por gusto lo dice. Las emociones negativas también les enseñan a los niños a cómo manejar los miedos y a enfrentarse al dolor. Es una parte esencial de la vida, o sea, le enseña a los niños básicamente cómo enfrentarse con la realidad, porque en este mundo hay mucho sufrimiento. Muchos de nosotros, todos nosotros en algún momento hemos pasado momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de miedo, de temor, etcétera. Lo hemos vivido. La diferencia entre muchos de nosotros y otros es cómo lo enfrentamos. Algunos se congelan, se quedan quietos, algunos mejor no aplican a un puesto superior al de ellos actual en el trabajo porque le tienen miedo a la responsabilidad, porque no quieren vivir ese estrés, porque no saben cómo manejarlo. Básicamente, sin la habilidad de enfrentarnos a lo bueno y a lo malo, estamos incompletos. Como les decía, por un lado las emociones positivas y por otro lado las emociones negativas. Debemos utilizar las dos. Utilizar solo una es irresponsable de parte de los padres, porque no les enseñan cómo enfrentarse a todas las partes o los componentes de la vida, al bien y al mal. Debemos establecer reglas también en el hogar, pero ¿cómo las establecemos? Yo le propone un principio general para establecer las reglas, y es que debemos utilizar la fuerza mínima necesaria. Es decir, no hay que establecer más reglas de las necesarias, no hay que establecer reglas caprichosas o en exceso y sin sentido, pues, sino que debemos establecer las reglas mínimas necesarias. Lo que no debemos hacer es no establecer reglas, porque entonces corremos el riesgo de improvisar. Nuevamente, vamos a lo que Paul Vela me decía. El caos se crea por no saber qué hacer. Entonces, si tú no has preestablecido algo, reglas de cómo debemos comportarnos en nuestro hogar con los niños, entonces corremos el riesgo de improvisar y eso crea, o sea, crear caos, por decirlo así. Y eso puede ser peligroso porque podemos cometer errores. Entonces no debemos poner más normas de las necesarias. Las malas leyes hacen que se respeten menos las que son buenas y también conducen a la frustración de los niños. Jordan también nos habla acerca de qué hacer cuando no se respetan las reglas. Evidentemente, esto es el meollo del asunto. Y menciona el common law, que es como la ley común inglesa y que es la que se depicta un texto de la ley común inglesa. Esta ley común inglesa tiene un principio que rige la ley, y es que el castigo debe ser progresivamente más severo, no directamente irse a la máxima severidad posible. Una vez se obtiene el comportamiento deseado, el castigo debe detenerse. Entonces, él pone el ejemplo de que, si bien es cierto, es ilegal que alguien entre a tu casa, a tu propiedad privada, eso no significa que tú puedes sacar tu arma y matar a esa persona de primas a primeras, sino que debes ir progresivamente advirtiéndole a la persona las posibles consecuencias. Es decir, primero debes decirle a la persona que esta es propiedad privada, que debe retirarse, y asumiendo que la persona no hace caso, pues entonces se sigue caminando hacia ti. Entonces, en ese momento, progresivamente, a medida que se vaya acercando hacia ti, tú puedes empezar a, no sé, puede ser un poco más efusivo, incluso de repente puedes tirar un tiro al aire o al suelo, no sé, pero no directamente a la persona, como de advertencia. Y solamente si la persona no hace caso, entonces tú puedes dispararle directamente a la persona, pero no a matar, sino que a herir, solo para detener el comportamiento. Y no es sino hasta que la persona básicamente ha demostrado que de verdad puede amenazar tu propia vida, entonces tú puedes proceder a tirar a matar. Entonces ese principio es el que él propone que debemos también aplicar con nuestros hijos. No vayas a pensar que debes
ocupar un arma para educar a tus hijos. No me refiero a eso, me refiero a la parte de ser y de ir progresivamente hasta llegar al castigo. Obviamente no te recomiendo que ocupes armas con tus hijos. Entonces, bajo estos dos lineamientos generales, utilizar la fuerza mínima necesaria y progresivamente ir hasta el castigo y detener el castigo una vez el comportamiento deseado se ha logrado, o sea, el comportamiento negativo se ha detenido y el deseado se ha logrado, entonces tenemos una forma de como delimitar las reglas que podemos establecer. Entonces, por ejemplo, él da una lista de posibles reglas que debemos establecer a nuestros hijos. No morder, no pegar o dar patadas, a menos que sea para defenderse. Me llamó la atención que Jordan mencione defenderse, porque Jordan no es un oponente a la defensa. Es más, Jordan lo que propone es que eduquemos a nuestros hijos como para que puedan enfrentarse a la vida de tal forma que puedan lograr lo que quieren, ¿verdad? Que asumiendo que si lo han sido adecuadamente educados y tienen los valores adecuados, lo que ellos quieren va a ser para el bien de ellos, de su familia y de la sociedad hoy y en el futuro. Pero también para defenderse del mal que puede venir o del mal que les puede tratar de hacer otras personas. Entonces los niños tienen que aprender de cierta forma a defenderse. Otra regla: no torturar ni acosar a otros niños para no acabar en la cárcel. Esto es básicamente bullying. No seas un bully. Para no acabar en la cárcel. Pues de niños, ese comportamiento se puede traducir en, pues, torturar a un niño, quitarle la comida, puede ser golpear, puede ser más grave. Pero si ese comportamiento se continúa llevando hasta la adultez, sí, esa persona puede terminar en la cárcel. Otra regla: comer civilizadamente y mostrar agradecimiento para que a la gente le guste invitarte y que quieran cocinar para ti. Si alguien te invita a comer, sea agradecido. A veces cuesta porque si la persona es un poco caprichosa con la comida, cuesta porque uno tiene que decir no gracias. Pero uno debe por lo menos ser agradecido, ¿verdad? Por lo menos agradecer por el gesto y pues simplemente educadamente decir que no. Esto es lo que hay que enseñar a los niños. Otra regla, ya vamos por la cuarta: compartir para que los demás niños quieran jugar contigo. Importante que los demás niños quieran jugar contigo. Si no fuera por lo que he leído en este libro, yo no le hubiera puesto mucha importancia, porque tendemos a echarle la culpa a los otros niños de no querer jugar con el otro con un niño o con varios niños. Y parte de eso es porque hay que enseñarle a tus hijos, o sea, cada padre le enseña a sus hijos a jugar con todos los niños, a aceptar y a incluir a todos los niños. Pero también hay una parte que es que está del lado del niño con el que no quieren jugar, ¿verdad? Y eso es la parte que le corresponde al padre de ese niño con el que no quieren jugar. Él les dice: aprender a compartir para que los demás niños quieran jugar contigo, es decir, colaborar. Les enseñas a los niños a colaborar, a que no es solo como yo digo o como el niño dice, sino que es: vamos a poner a jugar de tal forma que nos pongamos de acuerdo todos sobre las reglas del juego y jugamos. Y somos flexibles y etcétera. Pues les enseñas a hacer, básicamente a comportarse en una sociedad, porque si tú tienes una idea de lo que tú crees cómo debe ser el mundo, eso es el equivalente a ese niño. Estamos hablando ya de adulto, ¿verdad? Si tú tienes esa idea ya de adulto, una idea fija ya de adulto, y lo llevas, o más bien, o hacer retrospectiva al niño, es probable que este niño haya sido de aquellos que quieren siempre a jugar de tal forma que son sus reglas, como ellos dicen, y de tal forma que ellos siempre ganan, o de tal forma de que el juego simplemente es como ellos dicen, o sea, si no, no juego, o qué sé yo, pues, o sea, aquí estoy tratando de imaginarme posibles situaciones de cómo podemos ver un comportamiento en un niño que más grande, después más adelante en su vida adulta, pueda que le obstaculice el funcionar correctamente en la sociedad, porque este adulto ahora
probablemente va a llegar a un trabajo con una idea de, por decir algo, los jefes son malos, o el capitalismo es malo. Entonces ya llega con esa idea y probablemente le va a costar mucho crecer en el trabajo. No va a poder ser flexible. O por ejemplo va a creer que tal vez despedir a alguna persona de un trabajo es algo malo, cuando un despido a veces es necesario en una organización. No es algo ni bueno ni malo. Es simplemente una relación de negocios, en realidad al final, que pueden haber abusos, eventualmente sí los pueden haber, pero en realidad yo no he conocido muchas personas que anden despidiendo por maldad. Pueden haber casos, pero la mayoría de las veces hay una decisión de negocio primero que conlleva posteriormente una decisión de despedir a alguna persona. Pero por ejemplo, esta persona puede pensar que despedir es malo, entonces se va a oponer completamente a despedir siempre, pero eso no necesariamente le va a ayudar a esta persona profesionalmente, porque no está procurando el crecimiento de la organización o del negocio. Pues porque, como les digo, primero normalmente hay una decisión de negocios y luego viene un despido. O hay una decisión más bien hay un comportamiento inadecuado que va en contra de las reglas que se han establecido para el negocio y eso conlleva al despido. Pero le va a costar entender eso a esa persona, porque de niño no se lo enseñaron, de niño las reglas eran como él decía. Espero que eso quede claro. No sé si fui lo suficientemente claro con eso. La regla número 5 que propone Jordan es poner atención a los adultos para que les agrades e incluso quieran enseñarte algo. Y esto tiene sentido porque siempre nos han enseñado a respetar a los adultos. Y nos han enseñado también que normalmente los abuelos o los ancianos son personas de las que podemos aprender mucho. Entonces, si a los niños se les enseña esto, es probable que en un trabajo ese niño, que ahora es un adulto, se encuentre con personas mayores que él, que le vean el potencial y deseen ayudarle. Y eso lo aprenden desde niños. Lo aprendemos desde niños. Los adultos, al ver a un niño chispa, por decirlo así, probablemente van a querer enseñarle, aunque sea lo que podría ser una tontera, pero van a querer enseñarle cosas buenas al niño. Número 6. Vete a dormir a la hora que te toque para que tus padres puedan tener una vida privada y no lamenten que tú estés. Parece egoísta, pero es la verdad. O sea, como les decía, realmente requeriría el 100% de la atención, 100% del tiempo para educar a un niño, pero eso es prácticamente imposible, no solo por un tema de tiempo, sino por un tema físico y social. Tú necesitas dormir, tú necesitas también tener una relación con tu esposa o con tu esposo, necesitas mantener vivo ese matrimonio. También necesitas relacionarte con tus amigos, o sea, tienes que tener una vida social. Así que el hecho de que los niños regulen su ciclo de sueño y se duerman a la hora que les toque le permite a sus padres tener su propia vida. Y de esa forma también alivia un poco la carga de la existencia del niño, porque el niño está dormido y ahora tú puedes disfrutar de tu película, tú puedes disfrutar tiempo con tu esposa o tu esposo o con tus amigos y sin que el niño sea una carga para ti en ese momento. Cuida de tus cosas, regla número 7. Cuida de tus cosas porque es algo que hay que aprender y tienes suerte de tenerlas. Esto es prácticamente agradecimiento, porque al igual que la vida, hoy, como les decía, gracias a Dios no tenemos que salir a la calle cuidándonos de que alguien nos vaya a tirar un flechazo. Y no el de Cupido, me refiero a una flecha de verdad que te puede matar, como probablemente podía suceder entre las tribus que existían antes, o sin correr el peligro de que un león se te tire encima y seas su almuerzo, y de toda su jauría se dice lo de los leones, no lo sé. Número 8. Sea un alegre compañero cuando pasen cosas divertidas, para que la gente quiera tenerte cerca. Me imagino que esto puede implicar también aquello que se habla en este libro de ¿Quién se ha robado mi queso?, acerca de reírse de uno mismo. Si te estás divirtiendo con tus amigos, diviértete. No seas aquel niño que se molesta por las bromas o algo por el estilo.
toda vez y cuando, entendería yo, no se sobrepasen, ¿verdad? Sino que más bien si estamos todos jugando, entonces divirtámonos. Número 9. No hay número 9. Más bien la conclusión es, un niño así será bienvenido a donde vaya. Son reglas básicas, pero condensan mucha enseñanza para los niños y para nosotros mismos también. Ahora, en la práctica, ¿cómo aplicar las reglas? ¿Cómo ocuparlas en el día a día como herramientas para educar a los niños? Bueno, lo primero es poner atención. Tienes que poner mucha atención acerca de cómo tu hijo reacciona a la disciplina y ahí vas a ir ajustando. Pero no debes irte simplemente a aplicar una corrección o una disciplina y dejarlo ahí. Tienes que observar. Requiere mucha observación del comportamiento del niño y cómo reacciona a esa disciplina, porque tal vez debas ajustar cómo educas a uno, porque si tienen varios hijos, tal vez no sea la mejor forma aplicar la misma forma a todos, sino que también debes ajustar dependiendo de cada uno, porque el objetivo aquí es que cada uno vaya entendiendo de la mejor manera en la que puede entender qué es lo bueno para esa persona, para ese niño. Y tal vez la forma en la que tú tratas al niño mayor tal vez no sea la mejor forma de educar al niño menor, porque son dos personas diferentes. Y en ocasiones debes tomar acciones contundentes e inmediatas, como en el caso de que tu niño salga corriendo en el parqueo de un centro comercial a plena época navideña, cuando está totalmente lleno y hay muchos carros pasando por ahí y evidentemente lo podrían atropellar. Debes actuar inmediatamente y debes ser contundente, porque el niño debe saber que eso definitivamente no se tiene que hacer. Y es lo mejor para el niño, porque si el niño no lo entiende, el que va a terminar aplastado va a ser el niño. Así que lo que estás haciendo en ese caso es lo mejor para el niño. En algunos casos va a ser necesario aplicar castigos físicos. Y para hablar de esto tenemos que quitar de la mesa ciertos mitos. Uno de ellos es que los castigos físicos jamás están justificados. Pero algunos comportamientos deben ser detenidos de forma inmediata, como lo que hablábamos ahorita sobre que salga el niño corriendo en el parqueo. Y todos los castigos conllevan algún componente físico, incluyendo el confinamiento, el aislamiento, mandarlo al cuarto. Como les decía, esto produce una reacción de dolor, o sea, una reacción fisiológica de dolor similar a la física, al dolor físico. Debes aplicar un castigo también cuando la severidad de las acciones incrementa a medida que el niño va creciendo, y esto implica que el niño no ha sido adecuadamente socializado, pero debes aplicar un castigo en esos casos que de verdad, si no lo haces tú, el niño después puede desarrollarse para ser un adolescente o un adulto que termine en la cárcel. También esto implica que la palabra, decir que los castigos físicos jamás están justificados, implica decir que la palabra no es suficiente para detener cualquier tipo de comportamiento sin necesidad de castigar, lo cual sabemos que no es cierto. Si tú le dices que no a un niño, en algunos casos el niño va a ir probando hasta dónde puede llegar, y la palabra no para el niño no va a significar nada si no hay algo que le ocasione algún tipo de reacción negativa, es decir, algún tipo de dolor mínimo. Acordémonos que los niños están buscando la forma de actuar mejor en el mundo. Entonces, si tocan algo y nadie digamos, por ejemplo, si tocan el tomacorrientes y nadie le dice nada, el niño va a entender que eso no es peligroso. Y tú no lo vas a regañar o castigar simplemente por capricho, como decíamos antes. O sea, los criterios de los adultos no son tan al azar como podrían pensar muchas personas, sino más bien tienen un sentido. Es para proteger al niño que no se vaya a electrocutar, es para proteger al niño que no lo vaya a aplastar un carro si se cruza la calle, o es para proteger al niño para que no se convierta en un ladrón o un abusador en el futuro, o peores cosas. Así que solo con decir la palabra no, no siempre va a funcionar. El niño va a aprender el significado de la palabra no cuando entienda que cuando le dicen que no y él
aún así lo hace, hay un castigo. Ahí va a entender que debe decir que no, porque si no, valga la redundancia, debemos entender que si no hay una consecuencia a esa palabra, a transgredir el no, pues el niño simplemente lo va a hacer de igual forma. Y es importante que ese niño aprenda, especialmente si es varón en ese caso, que aprenda el significado de la palabra no y los riesgos de la palabra no cuando se tengan que relacionar con señoritas. Porque las señoritas le van a decir sí o no. Entonces, si él no respeta un no, pues pueden caer en problemas. Pero nunca va a aprender el significado de ese no si no hay una consecuencia. Es decir, un castigo. Les voy a leer otra parte. Las acciones que corresponden a las malas acciones, esas que se podrían haber atajado de forma eficaz durante la niñez, ganan en severidad a medida que los niños crecen. Así pues, son sobre todo aquellos que siguen sin haber conocido una socialización adecuada a los 4 años de edad los que reciben un castigo desproporcionadamente mayor por parte de la sociedad cuando se hacen jóvenes o adultos. Por otro lado, a menudo los niños de 4 años sin control son los mismos que a los 2 años resultaban excesivamente agresivos porque así habían nacido. En comparación con los otros niños de su edad, pateaban, pegaban, mordían y quitaban juguetes, lo que después de robar, de forma mucho más frecuente. Este perfil corresponde con aproximadamente el 5% de los niños y un porcentaje mucho menor de las niñas. Repetir como cacatúas la frase "no hay ninguna excusa para el castigo físico" equivale a mantener una ficción en virtud de la cual los diablos adolescentes emergen de pequeños e inocentes angelitos infantiles. No le estás haciendo ningún favor a tu hijo cuando pasas por alto su mala conducta, sobre todo si por su propio temperamento exhibe una mayor agresividad. Cuando dice y habla aquí de que los diablos adolescentes emergen de los pequeños e inocentes angelitos, se refiere a aquello de que los niños son 100% buenos, pero entonces ¿por qué los adolescentes a veces se convierten en delincuentes? ¿Cómo es que de un angelito o de alguien que es 100% bueno surge un diablo, por decirlo así, ¿verdad? Surge un pequeño demonio. Entonces, no le estás haciendo ningún bien a tus hijos si no les enseñas, si no los castigas adecuadamente. Otro mito es, pegar a un niño solo sirve para enseñarle a pegar. Dice Jordan que pegar es una palabra muy simplista. Simplista porque la magnitud de pegar puede ser muy amplia. O sea, las posibilidades de magnitud son muy amplias. Él compara, es como decir que no hay ninguna diferencia entre una gota de lluvia y una bomba atómica. Ambas caen del cielo y ambas pues las lleva la gravedad, pues por lo menos las bombas atómicas como las que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki caen, pero son diferentes magnitudes. Entonces, pegar puede ser pegarle así como con el dedo en la mano al niño o pegarle con un bate de béisbol. O sea, evidentemente pegar es una palabra que hay que limitarla para poder entender esto. Todos los niños y todas las personas entendemos la diferencia entre, por ejemplo, cuando muerde un perro enojado, que muerde, o que un perrito que está jugando y solamente, pues, muerde, pero suavecito, ¿verdad? Morder es morder, pegar es pegar. Entonces hay que distinguir. Entonces, siguiendo con este mito, un golpe en la mano, con el dedo, al niño, después de que le pegó con un bloque de madera a su hermana en la cabeza, va a lograr que el mensaje llegue al niño de que pegarle con un bloque de madera a tu hermana está mal. Y no estás ni siquiera pegándole con el mismo bloque, sino que más bien lo único que estás haciendo es mostrándole al niño que eso está mal y marcando en su conciencia con un poquito de sello de dolor que eso está mal, para que no se le olvide y para que no lo vaya replicando más adelante. Definitivamente el niño no es como que va a decir, porque acordémonos que estamos hablando de este mito, pegar a un niño solo sirve para enseñarle a pegar. El niño no va a entender que porque tú le diste con el dedo en la mano, porque le pegó con un bloque de madera a su hermana, él no va a entender, tengo que seguirle pegando. No, ese no es el efecto que va a lograr. Lo que va a lograr es que el niño entienda que no debe pegarle a la niña. Si no lo haces,
La niña queda condenada a una infancia de sufrimiento y abuso de parte de su hermano. Creer que pegarle a un niño solo sirve para enseñarle a pegar también es evitar el conflicto necesario para establecer la paz. A veces la paz viene después del conflicto. O sea, a veces es necesario tener esa conversación difícil para poder establecer la paz en tu hogar. A veces es necesario ejecutar un castigo para poder tener paz en la casa y que en este caso, por ejemplo, que la niña no sufra más de parte de su hermano y que el niño después, posteriormente en la vida, no sufra cuando se mete en problemas, o más bien, no sufra por haberse metido en problemas por pegarle a una mujer. Entonces, es necesario pasar por ese momento desagradable de castigar al niño y ocasionarle un poquito de dolor para que no se le olvide que pegarle a una mujer o a una niña o a su hermanita o en esencia pegarle a cualquier persona está mal. Entonces no debemos abdicar esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad enseñarle al niño para que después el niño no se enfrente a una vida que le va a enseñar a no hacerlo. Y le va a enseñar de las peores formas. Porque le va a enseñar posiblemente con prisión o le va a enseñar con relaciones fracasadas. Le va a enseñar de diferentes formas. Pues, o sea, la vida nunca va a dejar de enseñar a los niños. Bueno, no nos deja de enseñar a nosotros, a nadie. Así que Jordan hace el comentario acá y dice que todas las casitas de golosinas tienen dentro una bruja que come niños. Es decir, si tú nunca castigas a los niños y todo es paz y amor, porque tú no quieres el conflicto de castigar al niño, realmente te conviertes en esa bruja que después realmente lo que ocasiona es le ocasiona el mal a los niños cuando ya son adultos. Bueno, así que ya establecimos, es necesario en algún momento ocupar castigos, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando ahorita es cómo aplicar las reglas que habíamos hablado previamente. Ahora, algunas buenas prácticas. Una, sacar al niño de la habitación y no dejar que vuelva, sino hasta que haya sido capaz de controlarse a sí mismo. Quien gana en este caso es el niño, porque el niño gana sobre sí mismo. Se vence a sí mismo el niño. Y no es la ira o la rabia la que vence al niño, en este caso, porque tú le estás enseñando al niño, vete a tu habitación, sal de esta habitación, vete a la tuya, y no vuelvas sino hasta que no aprendas a controlar esa rabia que te tiene ahorita atrapado. Así que a ningún niño le haces mal si le enseñas a dominarse a sí mismo. Número 2, si el niño lo toma como broma, pueda que necesites incrementar la intensidad. En algunos casos los niños van a retorcerse y van a hacer de todo. Tú debes tomar al niño con firmeza, sin hacerle daño, pero con firmeza, para que el niño te ponga atención. Entonces, y tú debes ir advirtiéndose. Recuerden lo que hablábamos acerca de la ley común inglesa. Tú vas advirtiéndole al niño, ¿verdad? Así que poco a poco no lo vas llevando, poco a poco vas incrementando la intensidad de tu castigo hasta que el niño entienda. Y así no entendió, si de verdad nada funciona, un par de nalgadas pueda que lo hagan reflexionar. Acuérdate que un niño es pequeño, o sea, como que por algo están hechas las cosas, pues, o sea, el padre o la madre, y la madre especialmente, la madre que normalmente pensamos en las mujeres que tienen físicamente menos fuerza que un hombre, pero no tienen menos fuerza que un niño. Por muy varón que sea el niño, no va a ser más fuerte que su madre. Entonces, la madre va a tener la capacidad de darle vuelta al niño y pegarle una nalgada para obtener la atención del niño y que el niño se quede, que entienda por qué estás haciendo eso, por qué lo estás castigando. Que entienda que su forma de comportarse no es la correcta. Y en ocasiones ni siquiera eso va a ser suficiente. Así que tú debes, como decía antes, poner mucha atención a cómo se comporta y cómo reacciona tu niño o tu niña ante la disciplina. Porque tú definitivamente debes retomar el control. Y debes insistir y buscar formas y de ser necesario buscar algún tipo de ayuda que te puedan enseñar a cómo retomar el control de tu hijo o hija. Y es importante recordar que si tú no lo haces,
lo único que estás haciendo es abdicando tu responsabilidad de educar a tu hijo y se lo estás dejando a alguien más. Y esto es inevitable. En el camino de la vida, los golpes de la vida, más bien la vida lo va a golpear hasta que entienda. Porque la única forma de evitar de que otras personas o que otras situaciones en la vida me hagan daño es aprender que tengo que cambiar yo para adaptarme mejor a esa realidad, para comportarme adecuadamente. Es cierto que hay casos excepcionales, es cierto que hay excepciones, es decir, hay momentos en la vida en que alguien es puramente maldad pura y entra a un centro comercial disparando, pues, pero esos son casos bien aislados y no debemos perder de vista la realidad por una fracción de cosas que suceden. O sea, eso es cierto, pero, o sea, no es lo que debemos tener en mente. Debemos tener en mente la generalidad de las cosas, o sea, la realidad. Y es que en la vida se van a enfrentar a personas que pueden ser abusivas, se van a enfrentar a personas que pueden ser tiránicas, que no han sido adecuadamente socializados, que siguen siendo bullies, gente malvada que les va a querer hacer mal, gente que por envidia va a querer hacerles mal, y ellos deben saber cómo comportarse. Entonces, otras personas van a tratar de sobrepasar o pasarles encima a ellos en la vida, y son las lecciones que si hasta que ellos no entiendan qué es lo que están haciendo mal, no van a entender por qué les pasan esas cosas. A veces todos todos conocemos a alguien que ha tenido diferentes relaciones amorosas con diferentes personas, pero prácticamente el patrón de las personas es la misma. Y hasta que este individuo o esta persona no cambie algo en sí mismo, no supera algo en sí mismo, no va a dejar de buscar a ese mismo patrón de personas, que puede ser un patrón abusivo y equivocado. Ya hablamos acerca de algunos mitos que quitamos de la mesa, hablamos acerca de los errores que podríamos cometer como padres, hablamos acerca de los principios que rigen o deberían de regir nuestra lógica, llamémoslo así, de cómo establecemos reglas, y hablamos de las posibles reglas que podríamos establecer en nuestra familia. También hablamos de cómo implementar esas reglas y cómo aplicar los castigos, qué hacer cuando las reglas no son respetadas. Así que realmente aquí tenemos una visión bastante completa de cómo educar a nuestros hijos. Ya para terminar, algunos principios de disciplina generales. Algo de esto ya lo mencionamos previamente, pero lo voy a repetir. 1. Limitar las reglas a las que sean estrictamente necesarias. Utilizar la fuerza mínima necesaria. Otro principio, que podría sonar algo polémico, pero lo voy a decir, Jordan así lo expresa, es que lo ideal es que sean dos progenitores, o sea, dos padres. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que una madre o un padre soltero puede hacerlo, le va a costar mucho más. Esto es un tema de compartir. Cuando uno duerme, el otro cuida al niño, y cuando el otro descansa, la otra cuida a un niño, le da de comer, qué sé yo. Entonces, como que llevar la carga de educar y de criar a los hijos se puede compartir cuando son dos progenitores. Y estos progenitores deben conocerse a sí mismos, porque si no lo hacen, no se van a dar cuenta en el momento que estén vengándose, o sea, que se resientan contra sus hijos y tomen venganza. Y esto le va a afectar a sus hijos porque van a perder oportunidades de desarrollarlos, de enseñarles cómo ser mejores personas. Otro es ser conscientes de que como padres la labor es representar al mundo. No es aislar a los niños del mundo, es representar al mundo. Es como un entrenamiento para la vida. Tú como padre o como madre representas al mundo para ese niño. Así que tú eres como la prueba de concepto para enseñarle al niño cómo comportarse en el mundo. Porque cuando sea adulto se va a enfrentar al mundo, ya no vas a estar tú. Otra buena práctica, otro principio de disciplina que establece Jordan es conversar sobre lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de tu hijo o hija.
y después hacer estrategias para cómo educar a tus hijos para que se comporten de tal forma que a ti te agraden. Que ese es todo el punto del libro. Porque si a ti te agradan, muy probablemente también le van a agradar a otras personas. Y esto no es una idea, no es que te agraden de forma idealista. Porque muchas veces las personas hablan de sus hijos, siempre hablan bien de sus hijos, porque eso es lo que hay que hacer, es lo correcto, por decirlo así entre comillas. Y no estoy diciendo que hay que hablar mal de los hijos, pero mantienen la ilusión de que si ellos aceptan que hay cosas de sus hijos que no les agradan, entonces ellos son malos padres. Eso es un grave error, porque estás privando a tus hijos de educarles de tal forma que a ti te agraden, o sea, de atacar esas cosas que a ti no te agradan y de educarlos para que esas cosas se corrijan, y eso les va a beneficiar a ellos en la sociedad en el futuro y en su vida adulta. Para terminar, lo que les digo, el mensaje que a mí me queda es que lo que tú no le enseñas a tus hijos es seguro que la vida se los va a enseñar. Lo que no es seguro es que ellos vayan a aprender de la vida. Así que mejor enseñémoselo a nosotros cuando estén pequeños, para que no tengan que pasar por esas malas experiencias. Salud. Aprovecho para invitarte a mi otro canal que se llama Jordan Peterson doblado al español. Te voy a dejar un enlace en la descripción, en el que he subido un par de videos en los cuales he traducido esos videos al español en voz, no con subtítulos, para que sea más fácil que las personas de habla hispana puedan escucharlos. Así que se los dejo por ahí y están invitados.